Buenas tardes a todos, bienvenidos a este tercer evento en que celebramos el 75º aniversario de la Sociedad Libertas 7. En 1946, Antonio Noguera Bonora fundó una sociedad que se llamaba Financiera Inmobiliaria Cisneros, FICSA, que se dedicaba, entre otras cosas, al sector inmobiliario financiero. Y en los años 70, Álvaro Noguera Jiménez desarrolló esta sociedad que poco a poco se fue convirtiendo en la actual Sociedad Libertas 7. Esta sociedad hoy se dedica a tres sectores: la promoción inmobiliaria, la inversión financiera y el sector turístico bajo la marca CU Hotel. Hacemos este aniversario para honrar al pasado, exponer el presente y proyectar el futuro de la sociedad. No sé si han visto al entrar en el patio gótico, hay una exposición que os invito a visitar, donde con gráficos, documentos y fotos se ve la trayectoria de la sociedad a lo largo del tiempo y hoy. Hoy os presento a Emilio Ontiveros, que conocéis todos sin duda, que es uno de los más lucidos economistas del panorama español. Nos ilustrará con una conferencia titulada Perspectivas económicas y financieras y nos expondrá la situación macroeconómica y la coyuntura española e internacional. Emilio es presidente de Asesores Financieros Internacionales, AFI, que, entre otras muchas cosas, nos asesora desde hace más de 12 años. Son nuestro referente en análisis macroeconómico. Hemos atravesado con ellos la gran crisis. La primera reunión que tuvimos con ellos fue al día siguiente de la quiebra de Lehman Brothers. Estábamos un poco desconcertados. AFI nos aporta permanentemente datos, ratios, comparativos y tendencias en materia macroeconómica que son imprescindibles para la gestión de nuestra cartera de bolsa y la fijación estratégica de la compañía. Emilio es catedrático hoy emérito de Economía de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid, de la que fue vicerrector. Es miembro del Consejo Asesor de Asuntos Económicos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Es autor de varios libros y numerosos artículos y colaboraciones con revistas especializadas y colabora asiduamente con el diario El País y la cadena SER, entre otros medios. Cuando quieras, Emilio. Buenas tardes. Comprenderán que lo primero que quiera hacer sea dar las gracias, dar las gracias de forma muy sincera por hacerme partícipe de esta celebración, ¿no? De una celebración bien meritoria, ¿no? En primer lugar, porque conozco este grupo, su trayectoria, pero en segundo lugar, porque no es fácil que un empeño familiar
resista 75 años en nuestro país, 75 años en los que han ocurrido cosas importantes, choques importantes, de forma particular en algunos de los sectores en los que la familia Noguera se había ido diversificando, ¿no? Pero estoy muy satisfecho de estar aquí, estoy muy agradecido, insisto, de poder participar modestamente en esta suerte de celebración, con admiración a lo que habéis hecho, y seguramente con admiración también a lo que vais a seguir haciendo en los próximos años, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Y además hacerlo en un entorno. He tenido la ocasión de dar una vuelta, ¿no?, por el museo y no paro todavía de reducir la gran admiración, ¿no?, por el esfuerzo que habéis hecho, ¿no?, en preservar la obra de uno de los fundadores, ¿no? Normalmente no suelo agradecer que me inviten a hablar. Os llevaba un año y medio casi renegando del momento en el que se me invitaba a hablar de perspectivas económicas. Pero ahora no. Llevaba un año y medio tratando de meter la cabeza debajo del ala y cuando me invitaban a dar una conferencia trataba de sugerir algún otro tema más atemporal, menos vinculado al pulso económico de Europa o de España, ¿no? Y hoy no, porque hoy es el momento en el que si tuviéramos que anticipar la conclusión y pasar a dar una vuelta por aquí, hoy es el momento en que se puede afirmar que la economía mundial está afianzando una fase de recuperación notable, no moderada, notable. Y dentro de esa recuperación, Europa también lo va a hacer, y dentro de esa recuperación europea, probablemente una de las economías que con mayor intensidad crezca, no solo en 2021, sino en 2022, será la economía española. No digo nada nuevo, porque, como verán luego en la presentación que pueden distribuir todas las agencias, todas las instituciones públicas y privadas que hacen previsiones económicas, convienen en que el año 21 será un año de crecimiento inequívoco, y el año 22 también. Y en todas las instituciones, desde el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, la última hace apenas 2 días, la OCDE, también convienen en situar a la cabeza en el ritmo de crecimiento, de recuperación de las economías avanzadas a la economía española, junto a Estados Unidos, ¿no? Desde luego a la cabeza de Europa. Esa sería la principal tesis. Quizá habría que acompañarla de cautelas, porque en todo proceso de recuperación siempre hay que tener lugar de cómo se digieren los excesos de la fase anterior, las secuelas, los choques, las heridas, pero en esta ocasión en mayor medida, porque lo que no debemos olvidar es que estamos saliendo de la crisis más severa en la historia de la humanidad. Desde luego más compleja que la que dio lugar a la Gran Depresión en los años 30, ¿no? Pero nunca habíamos visto que de forma sincrónica todo el mundo entrara en una recesión seria. Y además nunca habíamos visto en la historia de las crisis económicas una cuya determinación fuera no económica. En todas las anteriores hemos visto desequilibrios económicos o financieros, pero aquí no. Aquí una crisis sanitaria con lo que de singularidad, de carácter inédito a la hora de tratar terapéuticamente con ellas supone. Nunca habíamos visto que de forma simultánea hubiera un choque de oferta tan pronunciado, que se dislocaran las cadenas de producción transfronterizas de la noche a la mañana, no en 10 días, de la noche a la mañana. Nunca habíamos visto que el comercio internacional, que dejaran de transitar los buques con containers a los
12 días escasos de que en Wuhan supiéramos que se estaba paralizando la producción de determinados bienes intermedios, en Martorell dejaron de llegar piezas para ensamblar los automóviles, ¿no? Y nunca habíamos visto también, insisto, de forma tan simultánea, un desplome en la demanda global. Una pérdida de riqueza financiera potente. Se nos ha olvidado porque en los últimos 11 meses hemos asistido a una recuperación, sobre todo en los mercados de riesgo. Pero en los primeros 15 días, tras la emergencia de estos dos choques, vimos un desplome de los mercados de acciones notable y una acentuación de las primas de riesgo en los mercados de bonos, ¿no? Una huida de los activos de riesgo, ¿no? Y el sumatorio de esos elementos, una recesión desconocida, simultánea y desconocida en términos de cuantía, ¿no? La economía española, recordemos, el año pasado contrajo su ritmo de crecimiento casi un 11%. Ninguno de los aficionados a la historia recordará, entre otras cosas porque no había tampoco durante la Guerra Civil registros que nos permitan establecer un tipo de comparación, ¿no? El cuarto elemento que le concede singularidad a esta crisis son las terapias que se han utilizado y que ayudan a entender el preámbulo que he hecho, la anticipación de las conclusiones. Jamás en la historia, ni en la Gran Depresión, ni en la etapa del New Deal, nunca hemos visto a economías que de forma también simultánea han puesto toda la carne en el asador en los dos vectores por los que discurren las políticas de demanda, las políticas monetarias y las políticas fiscales. Nunca habíamos visto a los bancos centrales más importantes del mundo hacer lo que están haciendo ahora, manteniendo los tipos de interés en nivel cero y comprando deuda pública en cantidades ingentes. Hay países, sin ir más lejos como el nuestro, cuyo stock de deuda pública está en una tercera parte, un poco más, en el balance del Banco Central Europeo. Pero bueno, en el caso de Estados Unidos es en mayor medida. Y nunca habíamos visto a los gobiernos, nunca, reaccionar tan rápida y tan agresivamente. Todavía estaba en la memoria la torpe reacción, la inadecuada reacción, en mi opinión, que se adoptó particularmente en Europa en la crisis del 2007-2008, cuando a partir del 2010, en lugar de diagnosticar que lo que había que hacer era compensar la recesión en la que estábamos inmersos, los gobiernos optaron por definir una nueva suerte de política de austeridad que lo que hizo fue profundizar mucho más la recesión e incluso propiciar una crisis financiera seria, una crisis bancaria, una crisis en los mercados de deuda pública, que terminó gracias a que aquel 21 de julio del 2012 el presidente del Banco Central Europeo dijo: voy a hacer todo lo que esté en mi mano para evitar que sean los mercados de bonos los que se carguen la moneda única. Y a partir de ahí se definió una nueva forma de intervención, en definitiva, en la economía, con el fin de evitar males peores. Pero afortunadamente esa lección se aprendió. Estados Unidos ya la aprendió, porque no llevó a cabo esas políticas, pero en Europa se aprendió. Y cuando efectivamente empezamos a ver las orejas al lobo, los gobiernos tomaron decisiones en la dirección correcta, todos. Y tomaron decisiones en desigual cuantía, pero decisiones claramente compensadoras de la caída de la demanda privada, ¿no? Lo que el sentido común y las políticas de siempre habían aconsejado, con Alemania a la cabeza, quien había conjugado las reducciones de protagonismo público en los años de la crisis del 2010, ahora tomó el liderazgo. Y Alemania es, al día de hoy, uno de los países que ha comprometido una mayor cantidad de recursos públicos para estimular la economía. Mucho más
que la economía española, ¿no? Alemania, Francia, pero desde luego, a la cabeza de todos, Estados Unidos. Los Estados Unidos de América, donde el pragmatismo nuevamente se ha puesto encima de la mesa, ¿no? Y ante el riesgo de una recesión profunda. En Estados Unidos, cuando la tasa de paro se acerca o coquetea con el 10%, todo el mundo conviene en que hay que poner la demanda agregada a trabajar, aunque sea con recursos públicos, ¿no? Y lo había hecho parcialmente la anterior administración, y lo había hecho también la Reserva Federal anterior y la de Powell, ahora gobernando. Pero también el nuevo presidente de los Estados Unidos no le han dolido prendas a la hora de comprometer, entre unas cosas y otras, más del 25% del PIB en estímulos fiscales. Si Keynes levantara la cabeza, señalando que además en los próximos años va a seguir de guardia, va a seguir comprometiendo recursos, entre otras cosas porque aquella economía necesita incluso de inversiones más básicas que las que Europa va a comprometer. Eso es singular. Pero quizá lo más singular, me van a permitir que subraye, es la actitud de Europa, y lo hago como europeísta convencido, pero también como español, que es consciente que sin el concurso activo de Europa probablemente habríamos empezado esta charla de una forma distinta a como la ha empezado, porque como comentaré ahora, los destinos de la economía española están absolutamente, estrechísimamente ligados a la dinámica de perfeccionamiento de la integración europea. Europa ha hecho algo singular, y es comprometer, es ampliar su presupuesto, es ampliar la visión de lo que ha de ser la intervención de la Unión en una crisis como esta, ampliar el marco plurianual, como saben, y en el seno, además de esa ampliación presupuestaria, concebir la creación de un fondo específico para ayudar a todas las economías de la Unión, pero en particular a las más dañadas por la pandemia. Y hacerlo con una decisión en la que probablemente lo más importante no sea la cuantía de ese fondo, sino el precedente que establece, o si quieren, el abono a la mejora de la arquitectura institucional de Europa que ha supuesto la creación del Next Generation EU, que en estos días, ahora y mañana, empezará a emitirse ya en los mercados de bonos. Esos 700, parte de esos 750.000 millones de euros que se comprometieron el pasado verano y que la semana pasada terminaron de ratificar todos los Estados miembros. Y por lo tanto, a partir de ahora, vamos a empezar a ver, aquellos aficionados a los mercados de bonos, pues verán un primer tramo, probablemente de aquí al verano, de 80.000 millones de euros flotando en los mercados de bonos. La singularidad de esa decisión, insisto, es el hecho de que lo que está haciendo Europa se parece mucho a aquellos eurobonos que defendíamos algunos y que eran manifestaciones, o deberían ser manifestaciones propias de un tesoro paneuropeo, porque es una modalidad, es un fondo que va con cargo al presupuesto de la Comisión. Algunos de ustedes pueden estar pensando, cuidado, a este hombre se le está olvidando que durante la crisis anterior Europa también creó el MEDE, creó un mecanismo para apoyar a los estados, por ejemplo, en el rescate bancario a nuestro país, en aquella línea de 100.000 millones de euros, recuerden. Pero eso era un mecanismo intergubernamental, que una vez que cumplió su función, desapareció. Aquí no. Aquí estamos sembrando. El segundo elemento que singulariza esta actuación de Europa es que no se limita a dar recursos o a prestar a los Estados miembros, ¿no? Sino que saben que hay dos tramos. Un tramo de ayudas, de subvenciones,
prácticamente la mitad, un poco más, 390.000 millones, y el resto son préstamos. La tercera cuestión que yo creo que es importante es que no se trata solo de un apoyo financiero, sino que también hay una pretensión de transformación económica. Porque lo que viene a decir Europa, aunque los préstamos o las ayudas no tengan la condicionalidad convencional, lo que dice, señores Estados miembros, esto no lo pueden gastar en cualquier cosa. No solo tiene que servir para que recuperen el ritmo de crecimiento, para que restauren el crecimiento perdido, sino para que hagan de la necesidad virtud y utilicen estos recursos como palanca modernizadora, transformadora. Por eso los dos principales objetivos, destinos de estos recursos financieros tienen que ser la aceleración de la transición energética, el cumplimiento de los objetivos que acordamos todos en París 2015, en su más amplia acepción, desde la generación de nuevas energías hasta la potenciación de la economía circular, de la economía de los residuos, pasando por la eficiencia energética de los edificios. Y en segundo lugar, tienen que ser recursos para favorecer la transición digital, es decir, para recuperar el tiempo perdido. Porque en estos últimos 12 años, nos dice Europa, hemos estado hablando de austeridad y obligando a los países a sacrificar de forma manifiesta decisiones de inversión pública, incluso en destinos como son las tecnologías de la información, como son las tecnologías digitales, en las que el liderazgo se nos ha ido de las manos. Y ahí está Estados Unidos y China armando una guerra fría en torno a las tecnologías digitales, y entre las 25 grandes empresas digitales del mundo no veo a ninguna europea. Y sin digitalización no hay progreso. Ya sea en la España rural, o ya sea en el sector del automóvil, o ya sea en la educación, o ya sea en la logística empresarial. Hemos estado despistados 12 años y, por lo tanto, en torno a un 30%, algo menos, de los recursos los vamos a emplear en acelerar esa digitalización. Esto es otro aspecto a destacar. No solo son recursos financieros que se puedan gastar en cualquier cosa, sino son recursos financieros asociados a la mejora de la productividad de las empresas. Es decir, asociados a mejorar cómo se hacen las cosas en las empresas. Porque detrás de esos dos destinos inversores hay una carga tecnológica importante. El otro día presentábamos un trabajo en Puerto Llano, provincia de Ciudad Real, que va camino de convertirse en uno de los clústeres más importantes en la producción de hidrógeno verde de Europa. Claro, tecnología, empleos de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Otro elemento que yo creo que es muy importante en este fondo, en la concreción de este fondo, es el requerimiento, la sugerencia de que la concreción inversora de esos recursos no la lleven a cabo únicamente las administraciones públicas. Son dineros que van a recibir las administraciones públicas, claro está. Pero el efecto multiplicador de esas inversiones se obtendrá si somos capaces de atraer a la inversión privada. Como está ocurriendo en ese caso que les ponía del proyecto de hidrógeno verde, antes de que se les convocara, antes de que hubiera una manifestación de interés, antes de anunciarlo, ya había media docena de empresas, algunas de ellas multinacionales, que le decía, eso del hidrógeno verde me interesa. Por cada euro que pongas tú, sector público español, pongo €1,5. Ahí está el efecto multiplicador. Eso nos hace, creo, reconciliarnos con Europa. Y nos hace convenir en aquellos que están anticipando un crecimiento aceptable en los próximos años, pero sobre todo una sostenibilidad del crecimiento incluso más larga que la de Estados Unidos. La intensidad del crecimiento de Europa este año va a ser menor, en torno al 4 y pico %.
Estados Unidos va a crecer este año por encima del 6,5, según la mayor parte de las agencias. Pero estamos hablando de un plan de inversiones plurianual, cuyos efectos en términos de crecimiento, en términos de aumento del crecimiento potencial, los vamos a ver en los próximos 5, 6 o 7 años, ¿no? Con Europa hay razones también para reconciliarse con esa otra institución que está consiguiendo, está evitando males peores, que es el Banco Central Europeo. Ya sé que en esto, bueno, las ventajas no son para todos las mismas. Si hubiera aquí algún profesional de banca o algún profesional de seguros, diría, bueno, demasiado tiempo con tipos de interés abajo del todo, ¿no? Pero bueno, esto ha hecho que se esté digiriendo de forma aceptable el exceso de endeudamiento que esas actuaciones públicas y privadas han llevado consigo. Vamos a tener Banco Central Europeo acomodaticio durante un tiempo, porque a pesar de que hemos visto en Estados Unidos en mayor medida, en Europa en mucha menor medida, repuntes en la tasa de inflación, esos repuntes son fundamentalmente transitorios, circunstanciales. En Estados Unidos, que es el más inquietante y el que podría contaminar al resto de los mercados financieros, en un 60% son elementos de una sola vez. El más importante de los elementos que ha condicionado ese 3 y pico de crecimiento del IPC estadounidense es el incremento en los precios de los coches de segunda mano, con todos mis respetos. Pero no hay elementos inquietantes desde el punto de vista de los salarios, a pesar de las distorsiones que haya podido poner de manifiesto el mercado de trabajo, ¿no? Por eso la Reserva Federal de los Estados Unidos, que tiene elementos de juicio sobre lo que ocurre en las tensiones subyacentes en los precios, había dicho tranquilos. Y el Banco Central Europeo ha dicho lo propio, ¿no? Hagamos una última parada en la economía española, ¿no? Bueno, la economía española sufrió mucho durante esta pandemia, ¿no? Y sigue sufriendo, ¿no? Pero ha sido la economía europea, como hemos comentado al principio, que más ha contraído su ritmo de crecimiento, ¿no? Hay 3 o 4 razones que lo explican, ¿no? La primera es que fue de las primeras economías, junto a Italia, que recibió el virus y que las autoridades tuvieron que decidir actuaciones propias del confinamiento, ¿no? La segunda es que la estructura productiva de nuestra economía vio penalizados sectores que han sido los más castigados por la propia paralización, por la propia imposición del distanciamiento social, ¿no? La economía española es una economía muy terciarizada y dentro de esa importancia específica del sector servicios, que les voy a decir a ustedes, aquí además el sector turístico es muy importante, ¿no? Probablemente ha sido el sector más castigado de todas las economías, ¿no?, del mundo, junto a sectores emparentados como el transporte aéreo, etcétera, etcétera, ¿no? La tercera razón por la que yo creo que hemos sufrido más que otras economías y que conviene que empecemos a tomar nota es que tenemos un censo empresarial muy dominado por empresas muy pequeñas, microempresas, con una capacidad defensiva frente a shocks como los que hemos sufrido reducida. El 90 y tantos % de la población empresarial, de los 3.400.000 empresas que tenemos en nuestro país, son microempresas, ¿no? Bueno, eso explica que la tasa de mortalidad empresarial en nuestro país haya sido de las más elevadas, ¿no? La cuarta razón que ayuda a explicar el sufrimiento diferencial tiene que ver con un mercado de trabajo excesivamente precarizado, ¿no?, que lleva a que las empresas, una parte importante del censo empresarial, cuando huele que vienen mal dadas, lo primero que hace es hacer ajustes de plantilla potentes, ¿no? Y la última razón, pero no la más importante, creo que lo hemos comentado antes, es el menor protagonismo que han tenido las finanzas públicas en el eximio de la economía,
He dicho hace un rato la economía que más recursos públicos ha inyectado ha sido Alemania. La economía más keynesiana fue la economía que predicaba la austeridad hace 10 años. Pero la economía española empezó con unas finanzas públicas más deterioradas que el promedio. Recordemos que en febrero se revisaba el déficit público al alza y volvíamos a rozar el 3% del PIB, el 2,8%, quiero recordar, y nuestra deuda pública se nos había ido un poco de las manos y estábamos también en niveles cercanos al 100% del PIB. Las autoridades españolas, en un primer momento, desde luego, optaron más por modalidades de compromiso no inmediato de gasto público o de recursos públicos, ¿no? Como fueron los avales a las empresas, etcétera, etcétera. Pero Alemania no, Alemania empezó a dar dinero, casi a la americana. Estados Unidos ha dado dinero, un talón, como saben, a cada uno de los ciudadanos, ¿no? Con un nivel de renta determinado, ¿no? Y aquí fuimos más prudentes, ¿no? El resultado es que, bueno, al día de hoy el nivel de compromiso de recursos públicos ha sido menor, lo cual no ha impedido que por la vía de la gran contracción del PIB se hayan deteriorado los ingresos públicos y al día de hoy el déficit público español sea un déficit elevado, no el más elevado de Europa, precisamente, y que la deuda pública pues también ronde este año el 119 o el 120% del PIB, que no es, ni mucho menos, la deuda pública más elevada de la OCDE. Estados Unidos está muy por encima, o Japón, pero tampoco es la deuda pública más elevada de Europa. Lo cual no es ningún consuelo. No quiero decir que más de muchos consuelo de tontos. Simplemente quiero decir que los desequilibrios en las finanzas públicas se arreglan no solo con ajustes, sino fundamentalmente y deseablemente, en mi opinión, con crecimiento. Nos lo acaba de decir el Fondo Monetario Internacional, que también ha tomado lecciones de la gestión de la anterior crisis. Recuerden, nos dicen, que la expresión de la deuda pública en todos los países es la expresión de un cociente, que es el valor nominal del stock de deuda pública dividido por el valor de la producción de bienes y servicios en un año. Y la mejor forma de pasar por encima ese cociente es haciendo que el denominador crezca. El propio Fondo Monetario Internacional, pero no solo, sino ya las agencias de rating empiezan a decirnos, bueno, casi más importante que el cociente entre la deuda pública y el PIB es lo que representan los intereses de la deuda, tanto sobre el PIB como sobre el conjunto del gasto público. Y aquí es donde tenemos que encontrar la forma de saludar lo que ha hecho el Banco Central Europeo. Porque teniendo un stock de deuda pública equivalente al 120% del PIB, los intereses con los que estamos endeudándonos están en mínimos históricos. Y también lo que va a suponer el servicio de la deuda. Eso quiere decir, lógicamente, que el principal empeño, el principal deseo de nuestra economía tendría que ser garantizar un ritmo de crecimiento suficiente sin menoscabo de que a medio plazo, cuando la recuperación esté asentada, nos planteemos, que hay que hacerlo, una mayor racionalidad en la estructura del gasto público, ¿no? Una mayor eficiencia en última instancia. Pero el caso es que efectivamente la economía española puede crecer durante todo este año a ritmos en torno al 5 o al 6%. Nosotros en AFI hacemos nuestras previsiones y tengo que reconocer que nos hemos quedado un poco cortos en relación con las previsiones que la más conservadora OCDE dio a conocer antes de ayer, ¿no? Nosotros estábamos anticipando para 2021 un crecimiento en torno al 6%, algo por encima, y para el año que viene ya una suavización, un ritmo de crecimiento en torno al 5,5%, ¿no? Casi un punto menos, ¿no? Pero nos ha sorprendido la OCDE diciéndonos, no, este año la economía española puede crecer al 6% y el año que viene al 6,3%. Eso quiere decir que la OCDE está partiendo de la base de que la inercia de ese crecimiento, de esa recuperación, que ha empezado un poco tarde,
va a ser relativamente intensa, ¿no? Ya empezamos a tener algunas señales esperanzadoras. Probablemente la señal más explícita la hemos tenido antes de ayer, cuando hemos visto los datos de paro registrado y los datos de afiliaciones a la Seguridad Social. Los datos de paro registrado son la caída más pronunciada desde que existe la serie, desde 1996. Es verdad que es muy desigual por comunidades autónomas, y hay comunidades autónomas donde se ha superado caídas del 6 o del 7%, como Navarra, por ejemplo, incluso Baleares, y otras comunidades autónomas cuya caída del paro registrado es la menor, como es el caso de Canarias y Madrid. Pero en conjunto, bueno, el ritmo de crecimiento de la afiliación, estamos ya en los mismos afiliados. Es verdad que la calidad de los afiliados a la Seguridad Social no es la misma, ¿no? Pero tenemos hoy ya el mismo número de afiliados a la Seguridad Social que había antes de la pandemia, ¿no? Esa es una señal buena. Menos explícitas son las señales que aporta el sector turístico, que es central en nuestra economía. ¿Qué voy a decir aquí, no? ¿Qué voy a decir aquí en Valencia y qué voy a decir aquí con economistas, con colegas tan buen conocedores de ese sector y de toda la estructura productiva de nuestra economía, como es el caso de Paco Pérez, el director y fundador de Levir? Pero bueno, yo espero que se normalice, que se dé la luz AMPA, la luz verde, a la llegada a nuestro país por parte de los británicos, porque lo que hemos visto hasta abril son entradas de alemanes en ritmos muy aceptables, muy por debajo, lógicamente, en términos agregados, del mismo cuatrimestre de 2019, que es el año de referencia. Es verdad que el de 2019, recuerden, fue un año récord. En el 2019 entraron 83.800.000 turistas extranjeros, ¿no? Y batimos los récords de ingresos también, ¿no? Pero cabe mantener la esperanza. A poco que el resto de las comunidades autónomas con capacidad de atracción de turistas extranjeros cumplieran los estándares sanitarios que está cumpliendo esta comunidad valenciana, probablemente los británicos nos podrían sacar de esa zona oscura en la que todavía nos tienen y abrir directamente la salida, como lo ha hecho Alemania, y que se vuelvan a gastar aquí los británicos. El año pasado, el 2019, recuerden, el 21% de los ingresos por turismo fueron británicos, ¿no? Bueno, la economía española es una economía que aunque aquí hiciéramos las cosas muy mal, nuestras empresas, nuestras autoridades las hiciéramos mal, la economía española es una economía muy abierta al exterior. Hay que recordar, por eso he hecho hincapié en las previsiones de crecimiento global. Hay que recordar que en un año normal, hasta el 2019, un poquito más del 34% de la determinación de nuestro PIB eran exportaciones de bienes y servicios. Eso quiere decir que si los demás crecen, los demás nos pueden demandar. Y acabo de decirles que el mundo va a crecer, que Europa, que es donde colocamos una parte de nuestros bienes y nuestros servicios, van a crecer, pero que Asia va a crecer, de la mano de un crecimiento también sin precedentes de China, que fue el origen de la crisis, pero que también fue la primera economía que reaccionó de forma agresiva. China puede crecer este año por encima del 8%, ¿no? Eso quiere decir que el mundo va a tener demanda de bienes y de servicios y eso nos va a beneficiar. Pero probablemente lo que más nos puede beneficiar si no hacemos muchas estupideces, es ese choque positivo que supone que España vaya a ser el segundo país de Europa en recibir una parte de ese fondo Next Generation EU, al que le hemos dedicado un tiempo. La primera economía que va a recibir fondos que más fondos va a recibir será Italia, 200.000 millones de euros. Pero luego estamos nosotros, 140.000, de los cuales ayudas 70 y tantos mil, de los cuales hay ya 21.000 millones metidos en estos presupuestos, ¿no? Les he dicho hace un rato, esos bonos ya se están emitiendo, ¿no? Bueno, deberíamos empezar a concretar, a definir atractivos suficientes en los destinos inversores
para que esos efectos multiplicadores a los que antes me refería se vayan concretando. No solo que las comunidades autónomas que van a materializar del orden del 50% o más de los recursos vayan abriendo ventanillas, ¿no? Sino que nos vayamos preocupando de que haya una simbiosis, unas alianzas entre el sector público y el sector privado. Y como hemos visto en algunos proyectos, por cada euro público haya otro tanto de euro privado. Si así lo hacemos, uno tiene que ser relativamente optimista ahora mismo, ¿no? Relativamente optimista quiere decir no recuperar este año ni el año que viene, como ven, ya veremos todo el crecimiento perdido, quizá al final del año que viene. Yo le voy a hacer una confesión. Yo no sé si es un problema de edad o es un problema de conservadurismo. Me importa menos la cuantía en la que vamos a crecer que la calidad con la que vamos a crecer. Muchísimo más. Me importa mucho más que en esa atracción del crecimiento el protagonismo de la exportación sea importante, que la productividad en todos sus componentes, incluida la productividad multifactorial, sea importante, que sea importante, por tanto, la forma de hacer las cosas, la calidad de nuestra función empresarial, de nuestras instituciones, el desarrollo tecnológico, en definitiva, que armáramos la economía de una capacidad defensiva para que la próxima crisis, que habrá una próxima crisis, tengamos menores vulnerabilidades de las que hemos exhibido en esta crisis. Que mejoremos nuestro proceso empresarial, que mejoremos nuestra estructura productiva, que tengamos un sector industrial, un sector turístico, un sector primario menos vulnerable a los avatares del exterior. Yo creo que se dan las condiciones para hacerlo, porque a pesar de que seamos más o menos pesimistas, sobre todo los economistas ya con cierta edad, yo creo que este país ha ido mejorando. Ha mejorado los aspectos fundamentales. De luego ha mejorado la especie. Ha mejorado la especie, la fauna española, claramente, ¿no? Y hoy empezamos a ver que dirigen empresas gente más cualificada, no quiero decir gente que haya pasado por la universidad, no necesariamente, pero gente que ha asumido, en definitiva, los retos competitivos del entorno de forma más consistente de lo que lo hacían o lo hacíamos hace 34 años, quienes asumimos responsabilidades empresariales entonces, ¿no? Hoy vemos una propensión a la internacionalización, a la exportación, que no se veía hace apenas 30 años. Hoy vemos como empresas multinacionales con un capital organizacional, que es una modalidad importante de la productividad, importante, contratan a egresados de la Politécnica de Valencia, que es una excelente politécnica. Los licenciados en informática se los están rifando las compañías de ciberseguridad en Alemania, no solamente las empresas de videojuegos que se están creando aquí, ¿no? Hay mimbres. Si además es la primera vez en la historia que vamos a salir de una crisis con una inyección de recursos ajenos que no nos van a costar un duro y que a su vez pueden llevar consigo un efecto señalización al sector privado, es decir, señores, voy a invertir en dos sectores punteros 140.000 millones en los próximos 5 años. ¿Se apunta a alguien? Porque Europa ha dicho una cosa que es importante también. Conviene que para capitalizar ese efecto multiplicador hagáis reformas que tenéis pendientes hace tiempo, España. Reformas que a su vez pueden fortalecer la confianza, la credibilidad en el sector privado, no solo en el sector privado español, desde luego en el sector privado español, pero también en el sector privado internacional. Y decir, oye, esto va en serio. Son reformas que deberíamos hacer, aunque no tuviéramos esa especie de gordo de la Navidad que nos ha tocado, ¿no? Que nos vendría bien para hacer mejor las cosas. Yo creo que se puede hacer. El único riesgo es
que lo entorpezca, que lo perturbe, que lo demore la actividad política. No digo que lo reviente, porque los 140.000 millones están ahí. He empezado diciendo, celebrando con ustedes, que vamos a ver ya una emisión de bonos esta semana o la semana que viene, de bonos. Y luego van a venir muchas emisiones de letras que va a hacer la Comisión como si se tratara de un tesoro europeo. Dicho sea de paso, la proyección internacional del euro va a ganar peso, porque en el mercado de bonos el euro va a tener un protagonismo que le va a hablar de tú al dólar. Estamos en un momento, yo diría, bueno, objetivamente bueno. El entorno es bueno. El entorno no es tan malo como el que teníamos hasta hace unos meses. Nuestros representantes políticos deberían ser conscientes de que deben dejar al margen el bienestar de los españoles, porque nos estamos jugando la renta per cápita en los próximos 5 o 6 años. Las diferencias políticas son legítimas y están los foros para dilucidarlas, pero esto debería formar parte de un consenso mínimo, que es transmitir tanto a Europa, pero sobre todo a la inversión, tanto española como extranjera, una señal. Gobierne quien gobierne en los próximos 5 o 6 años, vamos a hacer las reformas necesarias para que España sea el país que mejor puede capitalizar ese choque externo. Está en nuestras manos. Hay alguna cautela adicional que uno podría tomar, pero no vienen dentro de nuestro país. A mí me preocupa mucho el endeudamiento que ha adquirido el mundo como consecuencia de esa laxitud necesaria, pero extrema, de los bancos centrales. La deuda, en todas sus modalidades, está en máximos históricos. Nunca el mundo tuvo tanta deuda. Pero la deuda que más me preocupa a mí es la deuda empresarial y no la española. Y más concretamente, me preocupa mucho aquellas empresas que siguen emitiendo bonos teniendo una calidad crediticia baja. Y tienen una calidad crediticia baja porque tienen una demanda baja. O tenían hasta hace 3 días una demanda muy baja. Europa tiene algunas empresas que podríamos llamar zombies. La zombificación del mundo empresarial ha aumentado. Una empresa es zombie cuando sus márgenes no dan para pagar el servicio de la deuda. Y el número de zombies ha aumentado de forma espectacular. Yo desde hace año y medio, desde que empezó la pandemia, es lo único que miro, es lo que miro de forma preferente. Y miro si hay una correspondencia entre empresas zombies y sectores importantes que pueden afectarle a nuestra economía, como el sector del automóvil o algún otro. Afortunadamente, Europa tiene unas condiciones algo más sólidas que la crisis anterior. Tiene un sistema bancario menos vulnerable que entonces y dentro de los emisores de papel, dentro de los prestatarios que han aumentado su deuda, no están sectores clave, o no mayoritariamente. Pero Estados Unidos o China sí. Y miro de reojo. Miro todas las mañanas que hacen las agencias de calificación crediticia. Porque el problema no es que surja lejos a muchos kilómetros, sino que la evidencia de estos últimos años, 20 y tantos años, me dice que cualquier chispazo en un mercado financiero, por distante que esté de donde yo habito, se transmite en cuestión de minutos, en cuestión de días, al resto del mundo, ¿no? El otro elemento que me preocupa un poco, pero ya más de medio plazo, son las tensiones geopolíticas. Las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos. El relevo en la administración americana ha sido objetivamente bueno desde el punto de vista económico, en mi opinión. Bueno para el resto del mundo. Ha eliminado algunas contingencias, como era la política arancelaria. Uno no sabía, una semana sí y otra también, cómo la anterior administración nos iba a sorprender, con qué capítulo arancelario íbamos a ver incrementadas sus tarifas, ¿no?
El multilateralismo estaba hibernado. La Organización Mundial de Comercio estaba desautorizada. Y hemos visto una nueva administración que ha restaurado, desde luego, el compromiso de los Acuerdos de París 2015, ha restaurado un clima de entendimiento en la Organización Mundial de Comercio, de esa suerte de árbitro en el comercio internacional. Pero, cuidado, subyace una rivalidad importante entre las dos grandes potencias del mundo. Ya no es una guerra fría como las de antaño, pero sí es una guerra fría digital. Sí es una guerra fría que puede generar percances, ¿no? Si no fuera por esos elementos, sí podríamos garantizar una transición en los próximos 3 o 4 años más que aceptable. Y si no fuera por esas perturbaciones políticas con las que nos empeñamos en complicarnos la vida en nuestro país, sí podría ser una temporada ciertamente buena en nuestra economía. Nada más, yo creo que no sé si me he pasado al mes de tiempo. Muchas gracias por su atención, ¿no? Me encantaría. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? ¿Te pregunto yo? Por favor, Dios te lo pague. No, a ver, nosotros en la gestión de carteras también de los temas de los temas que más nos preocupan efectivamente es la cuestión del sobreendeudamiento o del enorme endeudamiento que tienen las economías mundiales y de qué forma eso nos hace quizá tener que analizar o que poner precios objetivos de una forma diferente a la que estábamos acostumbrados a hacer. Es decir, pensar en pagar PERES 6 en este momento pues es algo como imposible, pero nos tenemos que acostumbrar a pensar en pagar PERES 26. Es que parece imprudente o descabellado. Claro. Está muy bien lo que planteas, Andrés. Cuando yo he dicho, se me ha olvidado contar una anécdota que la cuento mucho en clase, ¿no? Cuando decimos, el déficit público español está arriba. La deuda pública, camino del 120% del PIB. Pero ¿cuánto estamos pagando por la deuda pública por el 10 años? España, tú lo sabes muy bien, menos del 0,5 esta mañana. Y la prima de riesgo, y la dichosa prima de riesgo, que el 20 de julio del 2012 superaba los 7 puntos porcentuales frente a Alemania, la TIR del 10 años en julio del 2012 estaba en el 7 y pico, casi 7,70, 7 puntos más que Alemania. Y sin embargo, esta mañana pues estaba también por debajo del 0,5. ¿Qué es lo que de alguna forma está ocurriendo sobre los mercados de deuda pública? Uno, la presunción de que vamos a seguir teniendo un ángel de la guarda durante tiempo. Tú meneas la cabeza porque no te gusta en el bono, pero deberías menear también la cabeza porque sí te gusta en la renta variable. Porque el comportamiento de la renta variable que hemos visto, excepcional en los últimos 12 meses, incluida Europa, cuando uno toma el indicador, el MSCI del área euro y lo compara con el correspondiente de Estados Unidos, los mercados de renta variable en Europa están anticipando cuando menos dos cosas al mes. Uno, que el Banco Central va a hacer que la tasa de contraste esté baja y por tanto tú, inversora, no tengas más remedio que mirar a la renta variable. Pero dos, los mercados de renta variable están también anticipando una corriente de beneficios, de ingresos y de beneficios como consecuencia de la anticipación inversora a la que antes me he referido. Claro, no tenéis más remedio queréis tener algo de renta fija, quienes quieren tener, ya lo sé que tú no, quienes quieren tener algo de renta fija, mirad la renta fija de peor calidad crediticia.
O lo que es lo mismo, definir una menor aversión por el riesgo, un mayor apetito por el riesgo, acercarse al todo, como se ha hablado, y meterse en emergentes o meterse en high. Eso es peligroso. Cuidado, yo no estoy diciendo que haya que evitar el peligro. Los gestores de carteras, si quieren tener algo de renta fija, se tienen que jugar algo. Porque claro, tener, como tú dices, tener bonos alemanes, teniendo que cotizar por todos los tramos de la curva, no tiene mérito. O tener bono español, que cosa 10 años, teniendo que cotizar, no tiene mérito, ¿no? Entonces, es esa cercanía al riesgo que tú señalas la que sí nos puede dar en algún momento algún aviso, ¿no? Lo hemos visto con los hedge funds. Lo hemos visto hace mes y pico algún hedge fund importante pasar dificultades. Todavía hay algún gran banco internacional, algún gran banco europeo tratando de fondear parte de lo que ha perdido con un hedge fund, ¿no? Hay que mirar todos los días, ¿eh? Hay que tener un post-it encima de la mesa y decir, voy a mirar a las agencias de riesgo. No sé si me he ido por las ramas, ¿no? Bueno, has dejado muy claro. Bueno, Bueno, muchas gracias, la verdad, por la intervención, porque ha sido, bueno, clarificadora y además muy agradable escucharte, ¿no? Me gustaría que profundizaras en un tercer aspecto que Europa nos está diciendo las dos transiciones, energética y digital, pero también está diciendo industria, ¿no? Industria, sí. Política industrial, es decir, desde hace muchísimos años, no sé si, bueno, no teníamos, ¿no?, una política industrial europea y ahora hay unas claras directrices que evidentemente apuntan, como decías, a esa transformación o a esa modernización, ¿no? Entonces, mi reflexión, quería conocer tu opinión al respecto y también cómo podríamos hacer para garantizar, no sé si hablar de reserva industrial estratégica, que esas debilidades, ¿no?, que esas vulnerabilidades que se han manifestado, que incluso pueden romper cadenas de producción, ¿no?, como está sucediendo, pues cómo podemos hacer para que ello pues no se vuelva a repetir. Y también, y lo digo desde la experiencia que tengo a nivel de comunidad autónoma, en la que nuestra industria está reaccionando a la mínima señal que se están dando en cuanto a manifestaciones de interés, está reaccionando con muchísimo dinamismo, con iniciativa, como bien has dicho, de yo pongo esto, si pones yo pongo esto, y además coincido también con una estructura que tiene muy claro que para que los proyectos sean sostenibles han de estar basados en conocimiento, eso es indiscutible, tienen que tener el componente de digitalización, por lo tanto, cuando hablamos de hidrógeno o hablamos de baterías o hablamos de ciberseguridad, son proyectos sólidos, serios y con mucha base de conocimiento. Entonces, digo, ¿qué tendríamos que hacer o por dónde tendríamos que ir para garantizar que esas necesidades tan consistentes y tan claras como es la transición, que derivan de la transición energética, supongan una oportunidad de industrialización y, por tanto, de realmente fortalecimiento de esa estructura productiva, ¿no? Bueno, es muy... Sí, es que pasa algo. Son cuestiones muy unificadas, muy entrelazadas, muy bien planteadas, ¿no? Yo creo que algunas de las debilidades que hemos señalado, o todas las debilidades quizá, con la excepción de la referida a las finanzas públicas, son relativamente subsanables, ¿no? Y dependen no solo de la acción pública, sino también de quienes tenemos responsabilidades empresariales, ¿no? Tenemos una estructura productiva que es la que es, y yo no la censuro. Yo no soy de los que reniegan del turismo, ¿no?, y prefiera las chimeneas. No. Tenemos esta estructura y lo que sí
creo que deberíamos procurar es tener un turismo excelente, que se correspondiera con esa posición primigenia que tenemos en la preferencia de los demás, y que procurara que en lugar de los 90 y tantos mil millones de euros que ingresamos un año con otro, pudiéramos doblar. Y probablemente para eso deberíamos tener una oferta de mayor calidad, pero también más diversa. Tampoco reniego del binomio sol y playa, pero sí preferiría que el sol y playa fuera compatible con la sostenibilidad, que no fuera un sol y playa ultra barato, propiciador de que vinieran aquí unos cuantos a tirarse desde los balcones y a beber alcohol barato, sino que de alguna forma pusiera en valor también, como ocurre en el caso de Italia o en el caso de Francia, pues los atributos históricos que tiene uno de los países más viejos del mundo y con una historia más sugerente, y uno de los países que tiene la mayor densidad de estrellas de Michelin del mundo y la mayor densidad de obras de arte en 2000 metros del mundo. Eso lo he hecho en falta y me gustaría que se aprovecharan parte de estos proyectos para mejorar la calidad de la oferta. Pero si el turismo tiene que seguir representando el 14 o el 15% del PIB, bienvenido sea. Probablemente si priorizamos la calidad, si seguimos priorizando la calidad de la función empresarial también, indirectamente estaremos tocando otro de los problemas que tenemos, ¿no? Que es una población empresarial de menudeo, con todos mis respetos, ¿no? Pero la capacidad defensiva, la propensión innovadora, la vocación de permanencia que tiene una microempresa con uno, con dos trabajadores o con 0 trabajadores es mucho menor, ¿no? Es verdad que nos están sorprendiendo algunas pequeñas empresas y que algunos prejuicios que teníamos los economistas los tenemos que empezar a vencer. Decíamos, muy difícil que la propensión exportadora de las empresas arraigue en las pequeñas empresas. Es difícil, pero no es no es imposible. Estaba en una reunión no hace mucho, hace un par de años, en la que se afirmó esto, y estaba la directora para Europa de eBay, de la plataforma de subasta, y dice, bueno, esa vinculación tan estrecha, esas asociaciones de tamaño empresarial, de presión exportadora, cuidado, porque en eBay estamos viendo empresas catalanas y valencianas minúsculas, y sin embargo están. Pero yo creo que sí, que es bueno tener dimensiones empresariales medias, algo superiores, ¿no? Y luego está el elemento que señalabas en último lugar, que he entendido, tiene que ver con la evaluación de los proyectos, tiene que ver con la gran cuestión de si tenemos en nuestras administraciones públicas, empezando por arriba, empezando por los ministerios o por la Moncloa o por la Oficina Económica de la Moncloa, que es donde va a localizarse en gran medida, ¿no?, la definición de prioridades en los proyectos, si tenemos la capacidad y la interacción suficiente para definir buenos proyectos y evaluarlos, ¿no? Nosotros hemos intentado, con el IBIE precisamente, en AFI, hacer algo por eso, ¿no? Nos hubiera gustado en su momento contribuir y a tiempo estamos, ¿no? Ojalá, no vale contentarse diciendo este mismo problema lo tiene Italia. Yo venía leyendo ahora en AVE un informe que ponía de manifiesto que Italia tiene problemas similares. Quizá ellos son más pragmáticos, quizá ellos aíslan, están teniendo un cuidado especial para que la contaminación política que existe en Italia, y es severa, no afecte a los 200.000. Y hay una tensión, y hay elecciones dentro de menos de 2 años, ¿no? Y en Italia, 2 partidos políticos que pueden sumar un 40% llevan en sus programas el euroescepticismo, el cuestionamiento del euro. Eso es un rasgo
que me hace ser optimista ya en la tercera edad, y es que España es el único país grande de Europa en cuyo Parlamento, por lo menos hasta hace 5 minutos, no hay ningún partido que explícitamente renuncie a mantenernos en el euro o esté anticipando un referéndum sobre el mantenimiento o esté dando primacía a la legislación nacional sobre la legislación europea. Pero si le echas un vistazo, haces memoria, en Alemania no pasa lo mismo. En Francia, a la segunda vuelta va a pasar un partido político que lleva en el artículo 1 lo que yo estoy diciendo. En Italia, los hermanos de Italia y la Liga Norte, al día de hoy suman un 40-41%, ¿no? En Austria, en Finlandia, me he ido por las ramas, ¿no? Bueno, Emilio. No sé si voy a ser capaz de decir. ¿Me oyes? Sí. Bueno, decía que ya sabía yo que no me equivocaba viniéndome esta tarde aquí. Ahora no se ve. Pero me acerco. No, que ya sabía yo que no me equivocaba viniéndome esta tarde a escucharte. Porque me parece que la presentación ha sido magnífica. Y comparto mucho el panorama que has hecho, ¿no? Solo quería plantearte una cuestión, porque tengo más reservas yo de las que tú has expresado, como un riesgo que tenemos, ¿no? Que es sobre la capacidad de las administraciones públicas de hacer de manera continuada el papel que tienen que hacer. Ahora, yo creo que las administraciones globalmente lo han hecho muy bien en este y en otros países, saliendo al rescate de una situación que sin su intervención, asumiendo riesgos colectivos en un momento que lo exigía, nos hubiera conducido a descarrilar absolutamente, ¿no? Pero también en la forma de hacerlo han mostrado muchas de sus debilidades. Cualquier nivel de la administración, la dificultad de actuar, además del tema financiero que tú planteabas en cuanto a las medidas a las empresas, también hemos podido observar la dificultad con la que la Administración Central definía las formas de entrar en el asunto y las dificultades a las que las comunidades autónomas se enfrentan cuando tienen que hacerlo operativo. Y detrás de eso lo que hay son unas administraciones con unas capacidades de gestión que siempre han sido limitadas y que ahora están más desajustadas al nivel que exigen los tiempos que nunca, ¿no? Y claro, esto va a condicionar también otras cosas en el futuro. Esta es otra parte de las reformas. Hablamos mucho de la fiscal, de la laboral. Es verdad que la digitalización va a tener que hacer que algunas cosas entren por ese vía, por ese camino, en una dirección diferente, pero yo realmente estoy muy preocupado, ¿no? Porque creo que justamente porque creo que el papel del sector público no es sustituible, como algunos piensan, en ciertos terrenos. Y bueno, te lo quería plantear, a ver qué es lo que tú piensas. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Paco. Porque además lo que planteas ahora en esta última parte de tu intervención es relevante, es muy relevante, ¿no? Que es adecuar el contenido funcional efectivo de las administraciones públicas a lo que es la definición del Estado, ¿no? Pero fíjate que el momento no sé si es el mejor. O no sé si es el mejor, bueno, porque en el ambiente, es decir, en el ambiente se rezuma. Yo no sé, claro, aquí estáis teniendo, yo creo, una ventaja, ¿no? Y es que estáis viendo de cerca las diferencias de eficacia en lo que es la administración pública, ¿no? Pero en Madrid el ambientillo no es
no es de defensa de la transferencia efectiva de funciones en las comunidades autónomas. Es curioso, ¿no? El ambiente es otro, ¿no? Incluso en relación con el Next Generation no han faltado voces, algunas de ellas más o menos profesionalmente cercanas, en el sentido de decir, no, esto se tiene que hacer arriba, se tiene que decidir 100% arriba y se canaliza hacia un sitio o hacia otro en función de criterios en gran medida de arriba también, ¿no? Estoy de acuerdo y es un elemento inquietante, ¿no? Y probablemente va a ser uno de los elementos que en segunda derivada puede condicionar el final de la legislatura, por distintas razones, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, como no podía ser. Aquí en Valencia tiene la suerte de tener el IBIE, que es uno de los tanques más importantes, ¿no? Un pulmón en la profesión. Gracias por plantearlo. Sí, gracias. Gracias, Emilio. Bueno, yo quería preguntarte o lanzar otra cuestión relacionada con lo que se ha comentado antes del endeudamiento de las economías, porque es una cuestión que a mí particularmente me inquieta. ¿Sí se oye? Sí, decía del endeudamiento de las economías, que es un tema que a mí particularmente me inquieta, porque si bien es cierto que podemos esperar toda apunta a que este año y el próximo año pues el crecimiento de la economía, en este caso la española, pues va a ser vigoroso, en torno al 6,5%, y eso debería de alguna manera diluir ese peso específico que tiene la deuda. Lo que la experiencia nos demuestra es que en una economía como la española, incluso antes de 2020, creciendo en torno del 2, 3, 4%, nuestra capacidad para reducir ese stock de deuda o su peso relativo al PIB pues fue muy reducido, ¿no? Entonces me gustaría saber si hay razones para el optimismo, para pensar que esta vez puede ser diferente y vamos a ser capaces de reducir ese stock de deuda o esa proporción relativa al PIB. Y bueno, pues ¿cómo se puede hacer eso? No. Sí. Tú eres muy joven, eres un excelente gestor, pero eres muy joven, porque no te acuerdas de las emisiones perpetuas. No sé si en la sala y si en el patio hay alguien. Las emisiones perpetuas eran aquellas que emitían, no las administraciones públicas, sino, por ejemplo, las eléctricas, los bancos, y decían, oye, si me das un 7%, no me importa, yo te haría un reto. Las deudas hay que pagarlas. ¿A ti te importa que te paguen las deudas? Depende, que diría el gallego. Si a mí me garantiza, en un nominal determinado, que me dan una rentabilidad de 3 o 4 puntos por encima de la inflación, bendita perpetuidad. Ya se lo pasaré a mis herederos, si es que tengo, o a quien sea. Esta es una cuestión que es importante, ¿no? Y conceptualmente nos lleva a plantearnos, hay una magnitud a partir de la cual es peligrosa la deuda pública. Hace unos años, una publicación de unos colegas, de Kenneth Rogoff, decían, a partir del 90% sobre el PIB, los niños se empiezan a poner amarillos, las economías no crecen, etcétera, ¿no? Bueno, Estados Unidos estaba por encima. Si yo hiciera ahora aquí una encuesta y preguntara cuál es la deuda pública de los Estados Unidos, es altamente probable que una mayoría no me lo dijera. Si preguntara cuál es la deuda pública de Japón, es altamente probable que una mayoría no me lo dijera. Claro, Japón debe tener ahora mismo una deuda pública que es el 260% del PIB. No te inquieta de forma particular, ¿no? Por eso quiero decir que tenemos, estoy provocando, como le hago a mis alumnos, A mí me gustaría que tuviéramos la deuda pública que teníamos el 31 de diciembre del 2007, ¿te acuerdas? 35,5% del PIB, que era la más baja de Europa, pero no me servía de mucho. Tenía la deuda pública más baja que Alemania.
Solo estaba ahí en Luxemburgo, pero no me servía, porque en la propia cotización, etcétera, de los mercados, tú lo sabes muy bien, influían otras cosas, ¿no? Hombre, ¿qué es lo que me importa? Que sobre el total de gasto público los intereses de la deuda no supongan demasiado. Dos, me importa poder colocarla bien, es decir, me importa que haya perspectivas de crecimiento, que el bonista de fuera, no solo tú también, pero que el bonista de fuera diga, oye, me interesan los tesoros españoles. Es una economía que va a seguir dando una rentabilidad aceptable, está absolutamente imbricada con Europa. Rara es la semana en la que no se celebra que Italia tenga una prima de riesgo del 1 y pico, que es el doble de lo que casi de lo que yo tengo, ¿no? Porque lo que se está celebrando es que Italia un mes más va a seguir aquí, porque está Draghi ahí, va a seguir en Europa. España tiene ese intangible que yo comentaba antes, que constituye una red de seguridad para el inversor, ¿no? Sí, me gustaría que mis nietas tuvieran una deuda pública algo menor, pero no me gustaría que mis nietas tuvieran una deuda pública mucho menor y un país demasiado esquelético. Me gustaría que tuvieran un país un poco fibroso, no sea que el exceso de adelgazamiento lleve a renunciar a la inversión pública. Hay algo que señalaba antes Paco Pérez. Hay cosas que solo puede hacer la inversión pública. Hay cosas que solo se pueden hacer en las comunidades de vecinos. A mí no se me puede ocurrir poner un ascensor por mi cuenta en la comunidad de vecinos en la que soy yo. Es una estupidez. Lo inteligente es que los 20 y tantos que estamos en la comunidad cambiemos el ascensor o pongamos uno nuevo. Que incluso decisiones de educación, no solo de seguridad, no solo ver un poco qué pasa con el lío este de Marruecos. Ahí sí nos acordamos de lo importante que es el gasto público, sino otro tipo de decisiones que tienen que ver con la modernización de la oferta. Bueno, generemos economías de escala, ¿no? Es preferible hacer inversiones entre varios, ¿no? Ojalá, y crezcamos suficiente como para irla arañando. Ojalá y nuestros gobernantes revisen internamente las administraciones públicas y digan, oye, hay gastos en los que incurrimos que no son necesarios o que no son suficientemente eficientes, generadores de valor, ¿no? No, a mí no me gusta la deuda, ¿no? Y en la empresa que yo fundé y que yo creo, no tengo deudas, no tengo déficit. Bueno, pero no es lo mismo hablar en términos individuales o hablar en términos empresariales que hablar en términos de una nación que todavía tiene cosas pendientes, ¿no? Creo, No tenemos el gasto público, como sabéis, más elevado no me gustaría parecer que estoy defendiendo. No, es una forma de interactuar. No sé si se nos hace tarde. No, es que las cosas. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Lo que tienes que hacer es invitarme otra vez, pero a hacer la conferencia antes o... Bueno. Muchas gracias, Emilio, por tu magnífica conferencia y muchas gracias a todos ustedes por haber venido. El próximo 16 de junio a la misma hora tendremos el cuarto evento. Vendrá Ricard Pérez Casado, que fue alcalde de Valencia, y Ramón Marrades, que es economista, y dialogarán sobre el tema La ciudad de Valencia cap al futur. Esperamos que podáis venir y muchas gracias a todos. Buenas tardes.